La historia del rey Salomón es una de las más fascinantes de toda la Biblia. Un hombre que comenzó su reinado con bendiciones extraordinarias, gobernando Israel con una sabiduría que nadie jamás había visto ni volverá a ver. Construyó el majestuoso templo de Jerusalén, acumuló una riqueza incomparable y estableció un reino próspero que incluso impresionó a la famosa reina de Saba. Sin embargo, su camino no tuvo un final glorioso. El mismo hombre que escribió palabras de profunda reflexión en Proverbios y Eclesiastés, que recibía 666 talentos de oro al año y que gobernaba desde un trono de marfil y oro, terminó cayendo en un error fatal. Su corazón se apartó de Dios. Sus numerosas esposas extranjeras lo sedujeron hacia la idolatría, y la alianza que tenía con el Señor fue quebrantada. ¿Cómo pudo un rey tan sabio cometer un error tan grave? ¿Qué sucedió en sus últimos días de vida? ¿Se arrepintió antes de morir? Y, lo más importante, ¿qué nos enseña esta historia sobre el poder, las riquezas y la verdadera sabiduría? En este video, descubrirás cómo llegó a su fin el reinado de Salomón, el castigo divino que cayó sobre su descendencia y la poderosa lección que dejó en sus últimas palabras. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Prepárate para un viaje intenso a través del ascenso y la caída del rey más sabio de la historia. Desde el principio, el reinado de Salomón estuvo marcado por un regalo divino que lo distinguió de todos los monarcas que vinieron antes y después de él, una sabiduría sobrenatural concedida por Dios. Cuando ascendió al trono del reino de Israel, siendo aún joven e inexperto, pudo haber pedido riquezas, victorias militares o un gobierno duradero. Pero no, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia. Esta petición agradó tanto al Señor que no solo le concedió discernimiento, sino también una riqueza, una autoridad y una prosperidad inigualables. ¿Y qué sabiduría la suya? Se convirtió en una referencia mundial en conocimiento e inteligencia. Sus enseñanzas quedaron registradas en obras como Proverbios y Eclesiastés, y hasta el día de hoy siguen siendo estudiadas. Con su capacidad para comprender los misterios de la vida, gobernó Israel con grandeza y equilibrio. Su monarquía no se basaba solo en la fuerza, sino en la estrategia, la diplomacia y el entendimiento de la naturaleza humana. Todo esto permitió que su pueblo prosperara bajo su mando. Pero su legado no se limitó solo al gobierno y a sus palabras sabias. Salomón fue el hombre que llevó a cabo uno de los mayores proyectos de la historia bíblica, la construcción del Templo de Jerusalén. Una obra magnífica, hecha con oro, marfil y materiales nobles, diseñada para ser la morada de Dios en la tierra. Este templo se convirtió en el símbolo supremo de la fe israelita, un lugar de adoración, sacrificio y conexión espiritual con el Creador. Además, la riqueza de Salomón era algo impresionante. Acumulaba tesoros de diversas naciones, controlaba el comercio y establecía alianzas estratégicas que impulsaban la economía del reino. El oro fluía hacia Jerusalén, y el rey recibía anualmente 666 talentos de oro, un número que quedó marcado en la historia. Su trono, hecho de marfil y oro, era una obra de arte sin igual, un reflejo de su gloria y poder. Sin embargo, la grandeza de Salomón ocultaba una advertencia: incluso la mayor sabiduría no impide que un hombre cometa errores fatales. Y, a medida que avanzaba su reinado, su corazón comenzó a desviarse. Aquel que construyó el templo para Dios terminó en un camino peligroso, donde el lujo y las influencias externas empezaron a minar su fidelidad. La sabiduría de Salomón no era solo teórica, sino práctica y aplicada a los dilemas más complejos de la vida. Su discernimiento quedó inmortalizado en muchas historias, siendo la más famosa aquella en la que dos mujeres disputaban la maternidad de un bebé. Ambas afirmaban ser la madre del niño, y no había testigos ni pruebas concretas. ¿Qué hacer en una situación así? El rey, con una mirada serena y una mente afilada, propuso una prueba que revelaría la verdad de manera brillante. Traigan una espada y partan al niño en dos. Así, cada una recibirá una parte. La decisión impactante hizo que una de las mujeres reaccionara de inmediato, suplicando que el niño fuera entregado a la otra para salvar su vida. Mientras tanto, la otra mujer permaneció indiferente. Con este simple juicio, Salomón reveló quién era la verdadera madre, aquella que se preocupaba más por la vida de su hijo que por la disputa. Un juicio inolvidable, que demostró no solo inteligencia, sino también un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Y este era solo uno de los muchos ejemplos de su genialidad. Salomón también dominaba temas científicos y filosóficos, escribiendo sobre la naturaleza, el comportamiento, la moralidad y la justicia.
Su conocimiento no se limitaba a la religión o la política, comprendía desde el ciclo de la vida hasta el funcionamiento de las naciones. Este dominio intelectual lo convirtió en una figura respetada en todo el mundo antiguo, atrayendo a sabios, gobernantes y comerciantes en busca de sus consejos. Su sabiduría trascendía incluso los negocios y el comercio. Salomón expandió rutas comerciales, estableció alianzas estratégicas y creó una economía próspera. Con sus decisiones inteligentes, transformó a Israel en una nación rica e influyente. El Templo de Jerusalén fue un reflejo de esta prosperidad, construido con los mejores materiales, obtenidos gracias a acuerdos comerciales bien estructurados. Él comprendía que el conocimiento aplicado era la clave real del éxito. Sin embargo, por más que su sabiduría lo elevara a alturas inalcanzables para otros reyes, no lo hizo inmune a los desafíos del corazón humano. Porque incluso el hombre más sabio puede ser engañado por sus propios deseos. Y, con el tiempo, Salomón comenzó a ignorar sus propias enseñanzas, abriendo camino al inicio de su caída. El nombre de Salomón se esparció rápidamente por los 4 confines del mundo antiguo. Su sabiduría inigualable, combinada con su impresionante riqueza y poder, hizo que reyes y gobernantes de diversas naciones desearan conocerlo. En una época sin internet ni periódicos, su fama viajaba como un eco, alcanzando tierras lejanas. Todos querían ver con sus propios ojos al hombre que poseía un conocimiento divino y un reino que rebosaba de oro y tesoros. La visitante más célebre de su corte fue la reina de Saba. Gobernante de un imperio próspero, había escuchado sobre la gloria de Salomón y decidió ponerlo a prueba personalmente. Llegó con una caravana repleta de oro, especias y piedras preciosas, además de preguntas desafiantes para comprobar si la sabiduría del rey era tan grandiosa como decían. Salomón no solo respondió con facilidad a todas sus preguntas, sino que también la impresionó con la opulencia de su palacio, la grandeza del templo de Jerusalén y la organización impecable de su reino. Ante tanta sabiduría y riqueza, la reina de Saba quedó sin palabras. Reconoció que Dios le había concedido a Salomón un don único y que su gloria era aún mayor que los relatos que habían llegado hasta ella. Como muestra de su admiración, le obsequió grandes cantidades de oro y especias raras, enriqueciendo aún más los ya abundantes tesoros de Israel. Este episodio consolidó a Salomón como el monarca más ilustre de su época. Además de los regalos de la reina, Salomón acumulaba fortunas a través del comercio, tributos y alianzas estratégicas. Anualmente, recibía 666 talentos de oro, una cantidad exorbitante. Su trono de marfil y oro, adornado con 12 leones alrededor de los escalones, era una obra maestra sin igual. La plata se volvió tan común en Jerusalén que llegó a ser considerada tan valiosa como las piedras. El reino florecía como nunca antes, y todos reconocían que ese era un periodo de prosperidad y esplendor. Pero, por más riquezas incomparables que poseyera, Salomón comenzaba a convertirse en prisionero de su propia gloria. Su corazón, antes totalmente dedicado a Dios, ahora se veía seducido por lujos y placeres. La fama y el poder, que antes habían sido bendiciones, estaban convirtiéndose en una prueba peligrosa. Y, a medida que su riqueza crecía, su vigilancia espiritual se debilitaba, preparando el camino para su mayor caída. La riqueza y el poder de Salomón no fueron suficientes para mantenerlo firme en el camino que Dios había trazado para él. Con el tiempo, su devoción al Señor fue reemplazada por deseos terrenales e influencias externas. Uno de los grandes errores que marcaron su declive fue el número excesivo de esposas y concubinas. Salomón se casó con mujeres de diversas naciones, muchas de ellas pertenecientes a pueblos que adoraban dioses paganos. Estas alianzas matrimoniales eran, en parte, estratégicas para fortalecer el comercio y las relaciones internacionales, pero también llevaban consigo una gran carga espiritual. Poco a poco, el rey más sabio de la tierra comenzó a permitir que sus propios palacios se contaminaran con la idolatría. Influenciado por sus esposas, empezó a construir altares y templos para dioses extranjeros, como Astarte y Moloch, alejándose así del pacto sagrado que había hecho con Dios al inicio de su reinado. Es impresionante pensar que el mismo hombre que construyó el templo de Jerusalén, símbolo de la presencia divina, ahora se veía envuelto en prácticas contrarias a la fe que antes defendía. El gran rey, que había recibido de Dios sabiduría, riquezas y autoridad, comenzó a volverse espiritualmente débil. Su búsqueda incesante de placeres y alianzas políticas nubló su visión, y ya no veía con la misma claridad de antes. La idolatría no fue solo un problema personal para Salomón,
sino también para toda la nación de Israel. Como líder, sus acciones tenían un impacto directo en el pueblo. Si el propio rey permitía cultos paganos, ¿cómo podía el pueblo mantenerse fiel a Dios? Poco a poco, el reino que antes era conocido por su prosperidad comenzó a mostrar signos de decadencia espiritual y moral. A pesar de toda la sabiduría que poseía, Salomón ignoró las advertencias divinas. Había sido alertado sobre los peligros de la infidelidad espiritual, pero, envuelto en su propia gloria y lujo, prefirió seguir sus propios caminos. ¿El gran problema? Ningún hombre, por más sabio que sea, está por encima de las consecuencias de sus actos. Y Salomón estaba a punto de cosechar los frutos amargos de sus elecciones. La paciencia de Dios con Salomón llegó a su límite. Aquel que había comenzado su reinado con un corazón puro, dedicado a la justicia y la adoración, ahora estaba profundamente envuelto en la idolatría y la infidelidad espiritual. El Señor, quien le había concedido sabiduría, riqueza y poder, le envió una advertencia severa: el reino sería dividido después de su muerte. Salomón, que había construido un imperio próspero, ahora veía el destino de su nación desmoronarse ante sus ojos. El castigo divino no llegó sin advertencias. Dios envió al profeta Ahías para revelar que, debido al pecado de Salomón, el reino de Israel sería desgarrado en dos partes. Solo una tribu permanecería con su linaje, por amor a David y por la alianza hecha con él. Las demás tribus serían entregadas a un nuevo líder. La profecía era clara: Salomón estaba a punto de perder todo lo que le había tomado años construir. El peso de esta sentencia fue insoportable. Salomón, antes un gobernante amado y respetado, comenzó a enfrentar inquietud e inestabilidad política. Surgieron rebeliones, y figuras como Jeroboam, uno de sus siervos, ganaron fuerza como líderes potenciales para la futura división del reino. El rey se dio cuenta de que sus enemigos aumentaban y que su gobierno ya no era tan seguro como antes. Además de las amenazas externas, Salomón enfrentaba un profundo vacío interno. El hombre que poseía oro, tesoros y la admiración de naciones enteras, ahora veía su propio reino al borde del colapso. El brillo de su trono de marfil y oro ya no le traía satisfacción. El lujo ya no llenaba su espíritu. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que la riqueza sin Dios es una trampa. Su castigo no llegó en forma de una guerra o una caída abrupta, sino en la certeza de que, después de su muerte, todo lo que había construido sería destruido. Viviría sus últimos días sabiendo que su desobediencia había condenado a su descendencia. El rey más sabio de todos los tiempos ahora era un hombre marcado por el peso de su propia vanidad. En los últimos años de su vida, Salomón comenzó a reflexionar sobre todo lo que había conquistado, más importante aún, sobre todo lo que había perdido. Aquel que en su día recibió sabiduría divina, ahora se veía consumido por el peso de sus propias elecciones. La riqueza, el poder y la gloria, que antes parecían tan importantes, comenzaron a perder su brillo. El rey comprendió que había cambiado lo eterno por placeres pasajeros. Fue en este contexto que Salomón escribió una de sus obras más impactantes, Eclesiastés. A diferencia de los consejos prácticos y llenos de enseñanza de proverbios, este libro es el desahogo melancólico de un hombre que entendió, demasiado tarde, que la búsqueda de riquezas y placeres no trae satisfacción verdadera. En sus palabras más icónicas, declaró: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Una confesión sincera de alguien que lo tuvo todo, pero descubrió que, sin Dios, ese todo era un gran vacío. Salomón comprendió que la verdadera sabiduría no radica solo en el conocimiento o la inteligencia, sino en la obediencia y el temor al Señor. Reconoció que los tesoros acumulados, los palacios lujosos e incluso su tan exaltada sabiduría no fueron suficientes para garantizarle una vida plena. Y así, su tono cambió. Antes, enseñaba cómo alcanzar el éxito. Ahora, advertía sobre los peligros de alejarse del propósito de Dios. Sus palabras finales son una advertencia para todas las generaciones. Aprendió, de la peor manera, que la felicidad no está en el oro ni en el prestigio, sino en la sencillez de caminar con Dios. A lo largo de su vida, Salomón experimentó todo lo que el mundo tenía para ofrecer y, al final, llegó a una conclusión innegable: lo único que realmente importa es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Si tuvo tiempo para un arrepentimiento genuino antes de su muerte, la Biblia no nos da una respuesta clara. Pero su mensaje final sigue resonando hasta hoy. ¿De qué sirve tenerlo todo, si al final nada de eso puede llenar el corazón?
La historia de Salomón es un poderoso recordatorio de que ningún hombre está por encima de las consecuencias de sus elecciones, por más sabio o poderoso que sea. Recibió un don inigualable, fue bendecido con riquezas incalculables y tuvo la oportunidad de ser un gobernante ejemplar. Sin embargo, su infidelidad espiritual y su búsqueda de placeres terrenales lo alejaron de Dios. Su vida nos enseña que la sabiduría sin obediencia no es suficiente para mantenernos en el camino correcto. ¿Cuántas veces las personas buscan el éxito, el dinero y el reconocimiento, creyendo que eso les traerá felicidad? Salomón tuvo todo eso, y aún así concluyó que todo es vanidad. Su error fue creer que podía mantenerse firme mientras hacía pequeñas concesiones al pecado. Al principio, sus alianzas con mujeres extranjeras parecían simples estrategias políticas, pero poco a poco, se convirtieron en trampas que debilitaron su fe y su conexión con Dios. Esto nos enseña que los desvíos rara vez ocurren de golpe, comienzan con pequeños pasos en la dirección equivocada. Además, su historia revela que ni siquiera los mayores privilegios pueden sustituir una vida de obediencia y temor a Dios. Salomón tenía todo para terminar bien, pero sus decisiones lo llevaron a un final amargo. Su reino fue dividido y su paz interior reemplazada por el peso de un arrepentimiento tardío. Nos recuerda que el verdadero éxito no está en cuanto acumulamos, sino en cómo vivimos ante Dios. Su legado, sin embargo, no fue en vano. Sus escritos en Proverbios y Eclesiastés siguen siendo una guía para quienes buscan una sabiduría genuina. Nos enseñan a valorar lo que realmente importa y a no dejarnos engañar por las ilusiones del mundo. Al fin y al cabo, el oro pierde su brillo, el poder es pasajero y la fama se desvanece. Pero lo que construimos espiritualmente es eterno. La mayor lección que podemos extraer de la vida de Salomón es clara: lo más importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Podemos tenerlo todo a los ojos del mundo, pero si no tenemos a Dios, ¿qué nos queda al final? La historia de Salomón es un espejo para todos nosotros. Comenzó su camino con un corazón humilde, buscando la sabiduría por encima de todo. Dios lo honró con riquezas, gloria y un reino incomparable. Pero, con el tiempo, su atención se desvió de lo esencial. El mismo hombre que escribió sobre la prudencia y el temor a Dios terminó entregándose al lujo, la idolatría y el vacío de los placeres mundanos. Y al final, lo único que le quedó fue el arrepentimiento. Esto nos lleva a una pregunta profunda: ¿cuántas personas hoy viven exactamente de la misma manera? El mundo nos empuja a buscar riqueza, estatus y reconocimiento, haciéndonos creer que la felicidad está en lo que poseemos. Pero, ¿realmente todo eso llena el alma? ¿Cuántos han conquistado todo y, al final, han sentido el mismo vacío que describió Salomón? Él mismo declaró: todo es vanidad, correr tras el viento. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has entregado por completo a algo que, después de un tiempo, perdió completamente su sentido? ¿Cuántas veces has corrido tras lo que creías que era la clave de la felicidad, solo para descubrir que la satisfacción duró poco? La vida de Salomón nos enseña que ni el oro más puro, ni los tronos más lujosos pueden llenar un corazón que está lejos de Dios. Lo tuvo todo. Pero, ¿de qué le sirvió? Sus propios errores llevaron a la división del reino de Israel, y su nombre, que antes era sinónimo de gloria, se convirtió en un recordatorio de las consecuencias de quienes eligen la vanidad en lugar de la fidelidad. ¿Estamos aprendiendo de la historia o repitiendo los mismos errores? La verdad es que el final de nuestra historia depende de las elecciones que hacemos hoy. La cuestión no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Salomón comenzó como el hombre más sabio del mundo, pero terminó marcado por el arrepentimiento. Tú tienes la oportunidad de escribir un desenlace diferente para tu propia vida. Puedes buscar la verdadera sabiduría, no la que ofrece el mundo, sino la que proviene de Dios, porque esa jamás pierde su valor. Entonces, ¿qué camino elegirás? ¿Te dejarás llevar por las ilusiones del mundo, que hoy brillan y mañana desaparecen? ¿O buscarás lo que realmente importa, lo que permanece para siempre? La decisión es tuya. Si quieres seguir descubriendo las historias más profundas de la Biblia y aprender lecciones que transforman vidas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por explorar, y cada enseñanza puede ser una pieza esencial para tu crecimiento espiritual y personal. Nos vemos en el próximo video.